Yo soy Paula. Yo soy Lina. Y sí, somos dos mujeres felizmente divorciadas. No porque atravesar por un divorcio sea una maravilla, la verdad. Sino porque nos lleva a encontrar versiones más fuertes. Más auténticas, más nuestras y menos complacientes. En medio del caos, la tusa y las dudas, nos acompañamos. Y de esa amistad y de muchas conversaciones a deshoras nace este espacio, honesto, sin juicios y con muchas risas. Porque si algo hemos aprendido es que uno sobrevive. Y aunque no lo parezca, no solo se sobrevive, sino que se está mejor. Vamos a conversar, a echar chisme y a reírnos. De nuestras embarradas, de nuestros aciertos y de todo lo que vino después. Y cómo esto nos ha ayudado a crecer. Hasta crear nuestra versión 2.0. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Qué bueno que llegaron. A versión 2.0. Sin límites. Ni vergüenza. Temporada 1, el divorcio. Versión 2.0 es un podcast Sobre nuestra historia. Es nuestra versión de los hechos. Lo que vas a escuchar es lo que vivimos, aprendimos y también lo que nos reímos cuando nos divorciamos. Tuvimos herramientas, redes y privilegios y eso hizo el camino un poco más llevadero. Queremos compartir todo esto con otras personas que están viviendo lo mismo. Pero no es una guía ni una verdad absoluta, ni mucho menos es un consejo legal ni emocional. No venimos a dar recetas, es solo nuestra historia. Sin límites ni vergüenza. ¿Qué hubo, Paula? ¿Qué hubo, Lina? Bienvenida a otro episodio de versión 2.0 Sin límites. Ni vergüenza. Hoy además también saludamos a Lona. Lona nos ha acompañado mucho de este proceso, sobre todo en nuestras rumbas. En las rumbas de despecho, y aprovechamos y se las presentamos porque la vez pasada ella estuvo por ahí, salió por ahí, pero no la presentamos formalmente y Lona merece su lugar. Así es, Lona tiene 13 años, nos ha acompañado en este proceso, nos ha escuchado todos los cuentos, así que, ¿por qué no? Que también haga parte de este podcast. Por ahí la van a estar viendo y escuchando. Hoy estamos, otra cuña, hoy estamos con cafecito porque empezamos temprano. Sí. Entonces hoy los vasitos especiales de vino se quedan guardaditos, tampoco exageremos. No, pero también muchas veces que nos juntamos con hijos en fines de semana es con cafecito. También es cierto, sí, no siempre es con vino. Sí. Otras veces con aguardiente. También, o con los dos, incluso. O con los dos, salvajes. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar, hablamos ya en los primeros 2 episodios del porqué, de las causas, y hoy vamos a conversar sobre, bueno, ¿qué es lo que pasa? O sea, toma uno esa decisión y ¿qué pasa? ¿Qué siente uno? Generalmente, pues es una situación caótica, hay que aceptarlo y hay que reconocerlo. Entonces, hoy la idea es que conversemos sobre con qué viene ese caos, cómo se siente, qué es lo que ve uno alrededor, qué ven también las personas alrededor de uno y eso. Cómo uno va organizándose, ¿no? ¿Qué herramientas nos sirvieron a nosotros en medio de ese caos para organizarnos? Y yo creo que vamos a andar en 2 aspectos, ¿no? Organizarnos nosotras, organizar a nuestros hijos, que es otra parte fundamental de este proceso del caos. Sí. Bueno, y entonces, ¿usted qué? ¿Tomó la decisión? ¿Y al otro día qué? ¿Hay arrepentimiento? ¿Hay alivio? ¿Qué hay? Bueno, para mí los 2 procesos fueron muy distintos. Con mi ex yo me fui. Con mi ex, yo me quedé. Yo me fui con mi ex mucho facilitado por una amiga, y ahorita vamos a contar eso un poquito más en detalle, pero una amiga mía me dio las llaves de su apartamento, me dijo tienes 7 semanas, y eso ya cubrió como buena parte de mi plan, ¿no? Y lo primero que hice fue como pude monté las maletas al carro y me fui derecho para una droguería. Yo vivía en ese momento en los Estados Unidos y en las droguerías venden como más que solamente medicamentos, entonces me fui para allá y me metí de frente a los aparadores de revistas de chismes. A mí me encanta el chisme, yo adoro el chisme, y en esa época vivía mi chisme a través de las revistas de chismes, y era de hecho un punto en el que yo me sentía muy mal con mi ex porque él me juzgaba mucho por eso, ¿no? Me decía mucho que yo, una economista feminista, que hacía leyendo este tipo de revistas, que eso nutría el patriarcado, que qué sé yo. En parte tenía razón, pero pues esa era mi manera de vivirlo en ese momento, y lo sentía yo mucho como menoscabando mi capacidad de toma de decisiones frente a él, ¿no? Entonces me fui derecho al aparador de revistas de chismes, cogí como 15 revistas, me fui para la casa de mi amiga, comí algo, me acosté. Al otro día, lo primero que yo hice al abrir los ojos lo primero que sentí fue absoluta felicidad.
No fue tranquilidad, no fue, ay, que estoy más tranquila, estoy más calmada. No, fue dicha, fue euforia, fue plenitud en medio de la cama. Yo ni siquiera saqué el resto del cuerpo, estiré una mano así. Agarré la primera revista de chismes y de ahí me dio una leída de horas de revistas de chismes. Y fue como empezar a sentir, es que por fin Paula está completa, ¿no? No hay una Paula que se queda fuera, una Paula que está acá, sino Paula puede vivir completa en un solo lugar. Y libertad de ser uno mismo. Libertad de ser. Y es más, me daba mucho, hablamos un poquito de eso la vez pasada, pero me daba muchísima culpa de sentirme tan feliz. Yo decía, pero que está mal conmigo, yo debería estar tristísima. Y parte de mí estaba triste, pero sobre todo estaba eufórica, ni siquiera era feliz, era feliz. En el segundo fue un poco diferente, como dije, no solamente fue diferente porque en ese caso yo fui la que me quedé, sino también porque para mí una sensación de alivio. La relación de nosotros estaba colgando de un hilo desde hacía mucho tiempo y mi mamá tiene un dicho que a mí me encanta y que definió mucho esa época de mi vida, es lo que está colgando mejor que se caiga. Es mejor caer que vivir colgando. Y yo sentí que caí, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, había muchísimo dolor, porque no era, digamos, lo que yo quería. No fue usted la que escogió. No fui yo la que escogí, no fui yo la que decidí y me dolía no sentirme querida, pero al mismo tiempo, pues ya caí. Ya sé dónde estoy parada, ya era coherente ese momento con lo que venía pasando. Exactamente, era coherente, por fin yo sentía que además el primero se mudó de habitación, primero se fue de nuestro cuarto al cuarto de huéspedes y ahí sentí esa coherencia, como por fin estamos viviendo como yo siento que vivimos, ¿no? Yo vivo con una persona con la que me llevo muy bien, con la que criamos muy bien a nuestra hija, con un roommate. Sí, pero yo no estoy viviendo con una pareja, sentí esa congruencia y ya cuando finalmente él salió de nuestra casa sentí alivio, porque por eso sentí, ya caí. Este es el momento de caer, de llegar al fondo y de aquí cojo impulso para salir. ¿Usted cómo le fue? A mí fue algo parecido. Yo la vez pasada conté que yo tuve una separación corta inicialmente y esa sensación de alivio la sentí también y de libertad, ¿sabe? Porque yo sentía, ya lo contamos en episodios pasados, yo sentía que yo tenía una carga muy grande sobre mis hombros en términos generales, en todo, no solamente en la relación de pareja, sino en todo en el hogar. Ahora, es lo que yo pienso y como lo veía y como lo sentía. Entonces, cuando me encontré sola en la casa, además porque mi hijo por esos días estaba de vacaciones, estaba en otra ciudad con mi mamá, entonces fue también como... fue como esa primera probadita, ¿no? Sí. De la libertad que luego sentí ya en la separación definitiva, pero fue como, Dios, me levanto y hay calma y yo puedo hacer lo que yo quiera. En su caso fue las revistas de chismes. Yo no me acuerdo yo qué hice, seguramente dormir, seguramente descansar, ver series, lo que sea, ¿me entiende? Leer un libro. Yo no me acuerdo yo qué hice, pero fue una semana en la que yo, Dios mío, qué dicha, fue pucha. No, al final ya cuando... Mi hijo iba a regresar de esas vacaciones, pues yo no sé si no estaba lista, no sé qué pasó, me aculillé, no sé. Ese era el momento, creo yo, de tomar la decisión. Creo que de cierta forma me arrepiento porque yo creo que ese era como el momento en el que yo pude haber dicho... Ya. Acá fue y tengamos esta conversación de una vez. Yo, como muchas otras veces, decidí meter la suciedad debajo de la alfombra, tapar la alfombra y, ok, sigamos. Pero no pasó. Ya luego en la segunda, en la separación definitiva más bien, sí, pues fue lo mismo, ¿no? O sea, fue una sensación muy similar de alivio, pero también como de mucho miedo. Y lo hemos puesto sobre la mesa acá también como de mucha vulnerabilidad, ¿no? Y por eso en este capítulo hablamos del caos. Del caos. Porque igual, o sea, más allá del alivio, uno ya tiene instauradas unas rutinas y unos hábitos. Y verse de la noche a la mañana haciendo... otras cosas o no saber, a mí me pasaba que yo no sabía qué hacer con mi tiempo libre, ¿no? Porque ya esos hábitos estaban como instalados y uno ya más o menos sabía que, bueno, tal día, entonces el sábado es para hacer mercado y vueltas, el domingo es para ir al parque, no sé, ¿me entiende? Entonces ya como que cuando esas cosas no están, uno es como, bueno, eso, pero además
empezar a sentir como esa incertidumbre de acá qué viene Sí. y qué va a pasar. Y el tema de, juepucha, yo no hice un plan, Sí. porque lo mío fue, aunque pasó mucho tiempo para tomar la decisión, lo mío fue muy impulsivo y muy intempestivo. De ese viaje en el que nos conocimos, yo tomé esa decisión en el avión de regreso y yo llegué determinada, si bien no necesariamente como a divorciarme ahí mismo, sí a empezar a tener esas conversaciones y a poner esos temas sobre la mesa. Entonces, eso, y todo empezó a pasar muy rápido, fue en cuestión de semanas, fueron 2 o 3 semanas en las que todo se materializó entre el momento en el que yo llegué de ese viaje y en el momento en el que todo pasó. Entonces, fue todo como muy revolucionado, muy caótico. Entonces, sí, el alivio cuando ya él no estaba, pues esto suena feo, no quisiera como que se malinterprete, sino cuando yo ya me vi sola, mejor dicho, y ya como, cuando ya por fin como estoy, o sea, lo que dice usted, esto es coherente con lo que yo estaba pensando y sintiendo, pero también con la incertidumbre de, bueno, ¿y qué va a pasar? Ahí creo que hay 2 cosas que son importantes decir. Una es, nosotras tuvimos, y está en nuestro disclaimer, nosotros tuvimos una serie de condiciones que nos permitieron tomar esa decisión, ¿no? O sea, teníamos independencia económica, teníamos un trabajo estable, teníamos unas personas que sabíamos que así no supiéramos qué pensaban, porque en ese momento todavía no habíamos dicho nada, pues sabíamos que alguien iba a llegar a nuestro rescate. Eso no es cierto para todo el mundo. Sí. Y aquí, como ya hemos dicho, esta es nuestra historia, pero ojalá de acá salgan elementos que para ustedes sean útiles, y la idea es que si están en ese momento de la decisión, que es un pasito antes de esto, planeen un poquito mejor su salida para que no sea tan caótica. Exacto, esto no quiere decir que uno tenga que saber cómo es cada paso, no pero sí que hay cosas hay cosas mínimas que hay que considerar. Con lo que decía usted, ¿no? O sea, a usted le dio mucha tranquilidad saber que llegaba a una casa. Sí. Eso es lo que saber que tenía un lugar en donde llegar. Exacto. Entonces, eso es algo fundamental. ¿Qué quiero yo? ¿Me quiero quedar acá? ¿O quiero que esta persona se vaya? ¿Y cómo lo negocio también? Y ese mínimo de seguridad es súper importante para distintas personas, luce distinto. Para mí, hasta el día de hoy, se lo digo gracias, Verena, amiga de mi alma, porque si tú no me das las llaves de tu apartamento, yo probablemente todavía estaría ya en esta sensación de atrapamiento y muriéndome un poquito todos los días, ¿no? Pero para cada persona esa salida o ese mínimo que necesitan es distinto. Entonces esa es la pregunta, ¿qué es lo mínimo que necesito? Y de ahí, ¿cuáles son los otros elementos clave? Pero ya vamos a ir un poco más en orden en eso. Lo otro que le quería preguntar a usted, con base en eso que está diciendo, es, con todo y esa sensación de tranquilidad, ¿sí?, sumado a las emociones de vulnerabilidad, de incertidumbre. Yo no sé qué va a pasar mañana, yo no sé qué va a pasar cuando llegue el próximo recibo de la luz, no sé qué va a pasar cuando mi hijo llegue del colegio, etcétera, etcétera. ¿Usted se arrepintió en algún momento? Nunca he tenido como esa sensación de arrepentimiento. Creo que es una de las mejores decisiones que he tenido en mi vida. Lo que sí creo es lo que usted acaba de decir ahora. Yo debía haberlo pensado un poquito mejor, porque en ese impulso y ya en ese desespero, es que yo creo que ya en ese momento yo era una olla a presión que simplemente ¡boom! Tuvo que sacar todo, y yo creo que tomé las decisiones que no eran las más inteligentes, las más inteligentes en mucho sentido. Yo estaba convencida de que con tal de poder estar tranquila, a mí no me importaba volver a arrancar de cero. Y que no me importaba hacer renuncias a un montón de cosas con tal de ya poder, como, insisto, suena feo, no quiero como darle esa connotación tan negativa, porque no todo en el matrimonio está mal y no todo en esos 9 años fueron cosas malas, pero ya en ese punto yo ya necesitaba sí o sí salir. Entonces yo dije, no importa, o sea, no me importa, solo necesito salir, no pienso en nada más, no lo hagan. No lo hagan, ese es un consejo que puedo, si hay un consejo no pedido que puedo dar, es no lo hagan. Hay cosas básicas, prácticas, operativas, de índole económica, lo que dice usted, el techo, a dónde voy a llegar, tengo, o sea, necesito a alguien que me apoye y lo tengo o no. Sí. Hay que pensarlo. A mí me pasó exactamente como usted dice, como esos consejos que salvan, ¿no? Esos consejos que le llegan a uno o esa persona que le llega a uno y le da su desagüe jarabe y uno logra como ordenarse un poco, ¿no? En el primer proceso fue mi mamá.
un momento en que yo ya separada, ya en mi apartamento, ya supuestamente con mi vida ordenada, yo seguía muy trabada, también mucho por efecto de procesos de manipulación de mi ex, en que yo no lograba llegar a divorciarme. O sea, ya no teníamos nada, ya teníamos más de un año separados, ya cada cual tenía su casa, pero la decisión como ya de divorciarme, de hecho yo ya había hecho la anulación de la sociedad conyugal, la división de bienes, pero firmar los papeles de divorcio me tomó mucho tiempo y llegó un momento en que me trabé, porque yo realmente no quería divorciarme, o sea, con todo y todo lo negativo que yo ya he contado que tenía esa relación, yo realmente creí que ese era un momento en que mi ex iba a decir como, Paula, ¿qué es lo que necesitas? Ven, yo estoy aquí para ti, trabajemos en lo que tenemos que trabajar, yo quiero esta relación. Y en cambio de eso entró un proceso como de mucha manipulación que era como, ¿qué es lo mínimo que tú necesitas de mí para yo quedarme? O para que te quedes conmigo, ¿sí? Entonces, lo mínimo que tú necesitas de mí es que yo limpie el baño 2 veces a la semana. O lo mínimo que tú necesitas de mí es que yo salga contigo, que hagamos un date cada 2 semanas. Pero era a negociar lo mínimo. Y a mí me trababa mucho como eso de, pero yo veo una intención, pero no se materializa. Una vez, por ejemplo, me dijo como, ay, vámonos, sentémonos a hablar. Y yo le dije, listo, sentémonos a hablar. Y me dijo, bueno, mira, yo tengo un viaje, tengo una salida, tengo no sé qué más. ¿Qué te parece si nos vemos en, no sé, 8 semanas en Buenos Aires? Y fue como, o sea, yo tengo que cruzar el planeta más o menos y esperar 8 semanas para que tú hables conmigo. Y yo en ese momento era como, pero pues él tiene la intención, pero esa intención es en 8 semanas. Implicando que yo cruce el continente americano para poderla tener. Entonces, por eso digo, había mucha disonancia. Y ahí la persona clave y la del consejo clave fue mi mamá. Mi mamá llegó un momento en que yo estaba muy inestable por eso. Mi psicóloga luego me lo explicó como, claro, tú le entregaste el control de tu vida a tu ex es el que está decidiendo por ti. Entonces yo llamé a mi mamá y le dije, mamá, yo llego de viaje en tal fecha, necesito que tú llegues ese mismo día y me ayudes a desahuevarme. Necesito que me des cachetadas en la cara hasta que me desagüeve. Mi mamá llegó y mi mamá llegó muy tranquila. Mi mamá es una persona de un carácter fuerte como el mío. Y mi mamá llegó muy tranquila y yo era como, pero mamá, o sea, señora, yo la llamé para que me desagüeve y yo no la veo en su función. Como a los 2 días estábamos desayunando y me dijo como, bueno, Paulita, ven, vamos a pensar juntas. ¿Y si te divorcias? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues yo conozco gente que se divorcia y luego se dan cuenta que se arrepintieron y vuelven y se casan y eso no pasa nada, ¿sí? Al contrario, reformulan su relación. No es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Y yo, no, mamá, yo no me quiero divorciar, no me quiero divorciar. Me dijo, bueno, ¿y si te regresas a la casa? Y era como, no, eso tampoco sí no es una opción. Y mi mamá, una señora total, se paró y me dijo como, bueno, ahí ya tienes tu respuesta. Y se fue. Y yo como, tiene toda la razón. Sí, yo estoy gritando como una loca, no a la idea de devolverme versus la idea de divorciarme, en que es apenas como, no quiero, ¿sí? Claro, pero no quiero por el miedo, no porque no sea el paso correcto. Es porque uno está embargado en ese caos. Uno está completamente sumergido en ese caos. Sí, uno y yo no puede pensar con claridad. Ahogando. Es cierto. Yo me estaba ahogando. Entonces, en ese momento clave, mi mamá, gracias, mami, por además haber venido a cuidarme en mis 2 divorcios. Ahí la persona clave fue mi mamá, ¿sí? Y enfrentarme a esos 2 escenarios me ayudaron a salir. En el segundo fue un poco más esotérico. En el segundo, una amiga, la decisión la tomamos de divorciarnos en mayo del 2022. Y en enero de ese año, antes de que esto pasara, ya estábamos mal, estábamos en terapia, no sé qué. Una amiga mía me llamó y me dijo... antes, fue en marzo de 2022. No. Claro. No, él me dijo la primera vez en marzo, que fue cuando nos conocimos la noche anterior. Ahí yo como que yo volví de ese viaje y le dije, ¿llamo al psicólogo o llamo al abogado? Y me dijo, llama al psicólogo. Seguimos un poquito más en terapia de pareja, pero ya en mayo fue que se tomó la decisión en firme, principios de mayo. Entonces, en enero de ese año, una amiga me llamó y me dijo, Paula, es que acabo de hablar con la Pantera. Y yo, ¿con quién?
con la pantera. Y yo, ¿y quién es la pantera? Un señor que le habla a uno del futuro y no sé qué más. Yo entendí como un vidente, ¿no? Entonces me dijo, a mí la pantera me dijo que tengo una amiga que cumple tus características, que está pasando por un momento difícil de su vida y que va a haber un momento en que va a tener que tomar una decisión, que antes de tomar decisiones me llame. Y yo, la verdad, en ese momento yo dije, yo no quiero saber de esto. O sea, esto quiere decir que me voy a divorciar. Yo no quiero saber de esto. Yo lo bloqueé. Yo tengo una gran capacidad de disociación. Eso fue como, yo no quiero saber de esto. Bye. Seguí mi vida. Y en efecto, esa semana convergieron muchas cosas, no solamente decisiones relacionadas con mi ex, sino también con mi hija, con mi abuela. Esa fue la semana que falleció mi abuela. Eso, sí. Con trabajo me estaban ofreciendo la posibilidad de un cambio de ubicación y de un potencial ascenso. Y todo eso convergió en esa semana y yo no sabía ni para dónde coger. Otra vez, es parte de ese caos, es por dónde empiezo. Además, porque empiezan a pasar un montón de cosas al mismo tiempo. Es como la vida sacudiéndolo a uno de todas las maneras Pero también posibles. es porque cada decisión tiene una connotación distinta. Uno cuando uno sabe que está casado, uno tiene una base de decisión ya fija. Cuando eso cambia, todo eso está en el aire. Entonces, por ejemplo, las posibilidades son infinitas, en otro contexto, que me hubieran dicho, te vamos a cambiar de ubicación y de pronto hay un ascenso, yo hubiera dicho, buenísimo, vámonos. Sí, en el contexto en que estoy enfrentándome a la decisión de un divorcio, es que yo no sé si eso va a pasar, yo no sé si puedo llevarme a mi hija, yo no sé eso cómo se va a hacer. Entonces hay demasiado en el aire. Yo sentía eso, todas mis peloticas están en el aire y yo necesitaba empezar a aterrizar alguna. Entonces me acordé de eso. Dije, creo que llegó el día de hablar con la pantera. Entonces llamé a mi amiga, 15 minutos después estaba hablando con la pantera. Para no hacer el rollo largo, a mí lo clave de la pantera, o sea, lo importante no fue que me dijera, y yo le dije a él, a mí no me vaya a decir si me voy a divorciar o no me lea el futuro, a mí eso me da ansiedad. A mí dígame qué tengo que hacer frente a lo que estoy viviendo. ¿Qué es lo que a mí me va a representar bienestar para mí? Y él me dijo, mira, ¿sabes qué? Me dijo dos cosas que fueron súper claves en mi proceso y que yo hoy en día le agradezco también. Gracias, Pantera. Les iba a decir, Pantera, tú sabes quién eres. Pantera, tú sabes quién eres. Puedes pautar en nuestro espacio si quieres, con mucho gusto, pero nos has salvado muchas. Sí, a mí la Pantera me dijo dos cosas súper claves. Una fue, tienes que negociar esto en tranquilidad. No puedes irte desde tu dolor, así tu dolor sea legítimo, porque eso va a generar una dinámica negativa en esta negociación. Y cuento esto no porque la pantera sea la clave, es porque yo creo que son elementos clave para muchos procesos, ¿sí? Si uno negocia desde la tranquilidad, puede hacerlo mejor. Si uno negocia desde la emocionalidad, en un momento en que las emociones están completamente al rojo vivo, en carne viva, no va a ser igual, ¿sí? A uno se le confunde lo importante de lo urgente. Pero, bueno. Y lo segundo que me dijo la pantera, que fue fundamental para el resultado y para la relación que tengo yo hoy con el papá de mi hija, fue el bienestar de ella. Depende, él me dijo, ¿a ti te preocupa que cómo va a estar ella? El bienestar de ella depende de que tú apoyes su relación con su papá. Otra vez, eso fue posible para mí por la relación que yo tengo con el papá y porque en medio de muchas situaciones dolorosas ha habido un mínimo de respeto entre los dos. Eso no es cierto para todo el mundo, pero a mí esos fueron los dos consejos en ese momento que me llevaron a tener un proceso de divorcio relativamente tranquilo y un proceso de estabilización con mi hija relativamente tranquilo. Fueron los dos consejos clave y las dos personas clave en los dos procesos míos que hicieron que ese caos, que todo ese ruido y que todo eso que me dieron la clave para yo poder bajar algunas de esas pelotitas que están en el aire. Pero fíjese que es difícil, ¿no? O sea, es difícil en un momento justamente como tan... en donde hay tantas cosas y que además la vida le empieza a uno a meter todo y a mezclar todo y todo empieza a pasar justo en ese momento, lograr dejar esas emociones a un lado. Y ahí lo hemos hablado ya en los dos primeros episodios, de ahí la importancia de uno cultivar, incluso desde que lo empieza a pensar, como esas herramientas emocionales, de autoconocimiento, porque poder lograr uno
desapegarse de esas emociones es un trabajo Durísimo. muy difícil de Durísimo. hacer. Y usted me hizo pensar también en otra cosa, aquí usted también lo mencionó. No todos los divorcios, digamos, se hacen desde justamente esa madurez emocional y entre dos personas que simplemente aceptan la situación y deciden que lo mejor es o el bien común, o digamos, o que los dos salgan bien, o el bienestar de los hijos. No todo el mundo, digamos, uno podría pensar que esa es la lógica que dicta, que debería dictar las separaciones, pero no es así. Yo, de hecho, conozco casos, uno en particular, en el que al momento de la separación, usted también lo mencionó con su primer divorcio, es como como esa intención de que uno lo reconsidere, pero casi como desde la fuerza y el chantaje, no sé cómo decirlo. Sí. Entonces es como, ven, entonces a esta persona le empezaban a prometer como todo lo que nunca le habían dado y ella había pedido y exigido, ¿no? Sí. Entonces, no, yo voy a hacer esto y voy a cambiar esto y te prometo que no sé qué, pero por favor, hablemoslo, por favor, pensémoslo. Y ahí es donde, por eso decía yo como juepucha, poder decir como, un momento, no, esta es mi decisión, no, o sea, no intentes como tocar esa fibra que me va a hacer flaquear otra vez o por primera vez o lo que sea, no vayas allá, ¿no? Eso es súper complicado. Y lo otro usted también lo mencionó, conozco también un caso en el que cuando la gente dice... O cuando la persona que tomó la decisión le dijo, bueno, mira, yo me quiero separar, empezó, bueno, pero entonces, así como usted dijo, a las 8 semanas nos vemos en Argentina, entonces, bueno, pero entonces mira, esto va a ser así. Entonces, esta semana no vamos a hablar. La siguiente sí hablamos y la que sigue no. Y entonces a la quinta nos sentamos y tomamos una decisión. No. O sea, no, yo creo que sí es fundamental hacer acuerdos, pero acuerdos con los que los dos se sientan cómodos y uno poder también como identificar esos límites que uno no está dispuesto a cruzar, ¿no? Si yo ya tomé esta decisión, pensar muy bien y analizar muy bien hasta dónde me siento cómoda y cómo esos pasos que me van a llevar probablemente a la separación definitiva o al divorcio, son cosas con las que yo me siento tranquila, no que me están imponiendo. Y ese manejo de las emociones es fundamental. Y de ahí también entonces el acompañamiento. Estas son cosas que uno no, o sea, que es muy difícil llevar solo. Hay gente que es muy berraca y muy fuerte y muy parada que la logra, pero otro consejo no pedido es como, juepucha, bueno, si tienen una red de apoyo, si tienen una familia al lado maravilloso, si tienen unas amigas lindas al lado, pues genial, o gente que aparece, porque aparece gente divina en esos momentos como que, y vamos a hablar de eso después, de esa red de apoyo que empieza a surgir y que se empieza a volver como algo fundamental para sobrellevar estos momentos, pero más allá de eso, la terapia. La terapia es fundamental. Nosotras tuvimos cómo pagarnos, digamos, gente que nos acompañó, pero igual, digamos, en los planes de las EPS hay digamos, uno puede acceder a eso, entonces búsquenlo, así sea una vez al mes. Ese acompañamiento es súper importante. Psicológico es fundamental. Y le ayuda a uno a distinguir qué es la parte que uno necesita empezar a organizar, ¿no? Por dónde uno empieza. Me hizo acordar quería contar una anécdota antes de seguir. Yo vi que se le iluminaron los ojos como con risita. Es que tengo un chisme que no me va a salir con risita. Sobre ese caso que se estaba contando, como de las condiciones de cómo se negocia todo eso, yo tengo un caso muy cercano, María y Pablo. Sí, cuando yo hablé de gente que no quiero exponer, voy a hablar de María y Pablo. María y Pablo me decía un día hablando, me decía, yo le agradezco a María que no hizo ni el más mínimo esfuerzo, porque lo hace y yo me quedo y no sería feliz hoy, o sea, si hace el más mínimo esfuerzo. Y no, yo pues decía, claro. Yo creo que para mí también, o sea, a mí en algún momento me guillan un ojo y ya habría caído, pero menos mal que no lo hicieron. Entonces, solamente para decir que no siempre el otro trata algo y yo sé que duele, o sea, es súper doloroso, pero en medio pero si no tratas una señal también, te están haciendo un favor, si no viene del otro es porque otro consejo no pedido para este caos. Si lo que escuchas y lo que vives no está en concordancia, créele a lo que vives. Exacto, volvemos a la intuición, donde ¿no? está la realidad. Porque a mí me pasó mucho y eso me costó un año de la vida. Mi ex me decía una cosa, pero hacía otra, y esa discordancia
era muy difícil para mí de entender y solamente un día lo vi en un TikTok. O sea, mi primer divorcio lo sobreviví con TED Talks, mi segundo divorcio lo sobreviví con TikToks, que me parecen fabulosos porque son capsulitas más chiquitas que lo cachetean a uno. Y esperamos que el de ustedes esto les ayude a sobrellevarlo, porque nosotras no tuvimos esta herramienta en ese momento, entonces... Pero en ese me dijeron esto, si lo que escuchas y lo que vives no está en concordancia, cree en lo que vives. Bueno, empecemos a hablar un poquito de esas herramientas, cómo uno se va organizando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que uno organizó? Si quiere empiezo yo. Dos cosas. Sí, porque yo no organicé nada. Yo sé. Vaya usted contando, yo me voy acordando de lo poquito que pude organizar, pero yo no organicé nada. Lo primero para mí, ya lo dije, llaves en mano, gracias Verena, me fui para algún lugar, teniendo un lugar seguro, lo tenía por 7 semanas. Mi siguiente paso fue como, bueno, ¿aquí yo qué hago? ¿Sí? Devolverme, yo sentía en mi corazón que no era lo que tenía que hacer. Pero entonces ahí uno se abruma mucho con una serie de decisiones, ¿no? Rento un apartamento amoblado sin amoblar, ¿sí? O compro cosas. Lo rento por un mes, lo rento por un año, lo rento por 3 meses. En Colombia rentar por meses es imposible. Pero además de todo es muy costoso. En Estados Unidos era un poco menos costoso, pero también era algo que estaba más allá de mis posibilidades. Entonces yo finalmente lo hice, como usted lo está diciendo, desde la intuición. Yo empecé a buscar apartamentos y un día llegué a un lugar chiquitito, sí, pero yo entré a ese lugar y fue como, este es mi nuevo hogar. Aquí necesito estar. Este es mi lugar. Contrato para un año, listo, firmemos. Me temblaba la mano del pánico firmando ese contrato. Yo en ese momento quedé con un presupuesto súper apretado y era como, pero necesito estar aquí. Es lo que me da seguridad y lo que empieza a aterrizar algunas de esas cosas que están en incertidumbre. De ahí, poquito a poco, me dediqué a jugar a la casita y me di cuenta que eso me daba mucho bienestar. Entonces, como usted... desafortunadamente para mí en ese primer divorcio, yo no me fui como con claridad de me voy a llevar cosas. Es más, alguna vez saqué unos CDs o algo así y me dijeron que estaba como robando, ¿sí? Cosas de la casa, yo sé. Entonces, ¿yo qué hice? Yo me fui con una amiga mía, que es otra vez una persona clave, en un momento clave, con el consejo clave, y le dije, estaba abrumada en mi casa, le dije, ya decidí que me voy a ir que ya renté un apartamento, necesito que me ayudes a pensar qué saco, ¿sí? Mi amiga me dijo como, saca lo que es tuyo, innegablemente tuyo, ¿sí? Yo saqué mis cuadros que había comprado con mi plata, saqué mi joyero, saqué mi ropa, mis enseres personales y nada más. Después de eso hice una segunda sacada que fueron otras cosas que eran más como de la casa pero mías, o sea, mi batidora, a mí me fascina hornear, entonces como todos mis juguetes de hornear, de cocina y nada más. De ahí una anécdota graciosa que toca lo que usted dice. Yo en ese momento lo hice muy intuitivamente, no quería pasar una raya que no era una raya, que no quería ser respetuosa con la otra persona. Y lo que terminó pasando fue que yo me fui sin una cuchara, sin un plato, sin una olla, sin nada de eso. Me dio una gripe horrible como a los 15 días y yo no tenía una olla con que hacerme un caldo, ni una cuchara con que comérmelo. Y ahí, por ejemplo, una cosa, o sea, otro tip importante, si la persona de la que te estás divorciando no te ofrece, ¿sí? Me da gusto decir que en mi caso yo lo ofrecí cuando fue mi turno. No te ofrece llevarte cosas de la casa para que te puedas organizar, al menos así sean prestadas mientras que se decide qué hacer. Otra vez, desde el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo y ya sabemos que aquí de pronto los elementos de la casa van a ser un elemento de violencia o de presión más adelante. En el segundo fue mucho más fácil, yo fui la que me quedé, la verdad la mayoría de las cosas que teníamos en nuestra casa eran cosas mías, yo hice el ofrecimiento igual, si crees que hay algo que te sirva para empezar por tu lado, está a la orden. Sin embargo, pues básicamente fue llenar huequitos que fueron quedando, entonces yo me iba, o sea, yo veía que quedó este hueco mientras que le iba empacando y yo me iba para Falabella, compraba un adorno y ahí quedaba el adorno en el hueco, fue como vas a tapar esos huecos. Hay gente para la que es dificilísimo quedarse, pero para mí fue óptima.
Herramienta clave en ese momento también el Excel. El Excel, o sea, el Excel para organizar horarios, el Excel para organizar rutinas, el Excel para organizar presupuestos, uno saber cuánta plata tiene y con qué tiene para vivir y cómo responde por sus obligaciones, porque en este momento de caos generalmente se generan dobles gastos, ¿no? O sea, hay 2 casas para mantener. Sí. En mi caso, a mí me tocó mantener las 2 casas por más de un año, por 1 año y medio. Y por eso no tenía un peso. Sí, para mí todo lo del Excel y eso vino mucho después. Fue, yo creo que lo más complicado en mi caso fue en primera instancia el tema del techo, lo que usted decía. Sí. Yo al principio me quedé en el apartamento, salí muy rápido del apartamento, justamente porque yo no tenía como unos elementos claros y todo estaba muy guiado por la culpa en ese momento. Entonces yo fui muy torpe. Vamos a hablar en algún momento también de las negociaciones y de cómo todo esto es fundamental, cómo uno, más allá del caos y de la vulnerabilidad y todo eso, uno tiene que poder pararse, exigir lo que es de uno y hay límites que uno no puede permitir que se transgredan. Pero, entonces, claro, yo en el caos, en la sensación de vulnerabilidad llevada por la culpa, todo eso, para mí fue muy duro. Económicamente fue particularmente duro. Aún hoy, después de tantos años, como que todavía estoy apenas recuperándome de todo eso. Ay, es que además es muy berraco porque todo el mundo dice sí. Económicamente pega muy duro un divorcio. Y sí, o sea, uno no lo piensa. Eso hace parte de lo que uno no piensa, ¿no? En particular, yo en ese afán de no me importa, yo soy una berraca, empezar de cero no me va a quedar grande. No es la primera vez que lo hago. No es la primera vez que lo hago. Yo he empezado de cero 1000 veces en mi vida, nunca con un niño a mi cargo, ni imaginándome lo que eso implicaba ni lo que vendría después. Pero sí, ¿no? Entonces, como todos los gastos que antes eran de 2, ahora recaen sobre uno exclusivamente. Y lo que dice usted, hay casos que conozco también en los que a partir de abusos, manipulaciones y demás, termina la gente embaladísima y no solamente respondiendo por ella misma, sino también por otros y por los hijos. Entonces es una cosa tenaz. Entonces, económicamente es duro. En el mejor de los casos, igual económicamente es duro. Entonces, uno tiene que prepararse para eso. O sea, además de saber a dónde va a llegar y cuál es el techo que va a tener, económicamente prepararse para el golpe y planearlo en la medida de lo posible. Si hay red de apoyo, pues de una levantar la mano y decir, oiga, ¿quién me puede, no sé, ayudar a pagar la mitad de la pensión del niño durante tantos meses? ¿Quién me puede recibir en su casa un tiempo también para ya ahorrarme lo del arriendo, lo que sea? Y dos, claro, dejar de idealizar esa idea de empezar de cero, porque empezar de cero es muy duro. No es fácil. Y no es correcto. No solamente no es fácil, no es correcto. Sí, de acuerdo. En mi caso, yo salí, me llevé lo que dice usted, ¿no? Lo que yo tenía, que era mío de antes, que yo había puesto desde el principio de la convivencia, que eran muebles míos, de mi abuelita, de lo que yo había construido. Eso, digamos que no se discutió ahí por derecho, me lo llevé. Pero claro, cuando llegué al primer apartamento, además porque yo estuve varios meses, ¿se acuerdan? En distintos apartamentos. Cuando llegué al primer apartamento y yo puse las 3 cosas que tenía, yo era como... Me falta la mitad para vivir, lo que decía usted, puta, y no saqué las ollas, malditas ahí los cubiertos. Claro, porque es que uno tenía unos hábitos y unas rutinas y uno no dimensiona ni se imagina todo lo que implica vivir una vida que uno ya tiene construida, porque uno ya da todo por hecho. Salga de ahí y enfréntese a, jue madre, un apartamento vacío, Dios mío, y la nevera. Lo que ahorita hablábamos con la producción porque tuve que lavar una cosa rápida, es que no tienes secadora. No, ya no tengo secadora, ¿no? Porque me tocó comprar una lavadora y no me alcanzaba para comprar la secadora también. A mí me pasó que nosotros habíamos encargado un sofá en enero con mi ex y resulta que me llamaron a decirme como, señora, tenemos ya su sofá y lo vamos a entregar pasado mañana. Y yo, pero cámbiame la dirección y entréguemelo en este apartamento. Pero bueno, menos mal el punto de contactar a usted. Entonces eso me salvó. Hay otras cosas también logísticas, o sea, más allá de lo económico hay temas logísticos, sobre todo ya cuando vamos a hablar tiene del plan, hijos, los elementos ¿no? del plan. Exacto. Entonces, ¿qué elementos debe cubrir el plan? Temas logísticos, temas emocionales y temas económicos. Pero entonces lo logístico, por ejemplo, hay cosas, lo que uno dice, ¿no? Uno tiene las cosas como ya tan instaladas y las da tanto por hecho
que hay cosas que uno no piensa. Entonces, Sí. por ejemplo, cuando uno tiene custodia compartida, que es mi caso, del hijo, vaya, hable con el colegio para que el bus del colegio una semana lo entregue Sí. acá y la otra semana allá y un día lo recoja acá. Esas son cosas que uno no piensa, ¿no? Bueno, ¿qué implican? No necesariamente resolverlas en ese momento, pero sí pensar en, bueno, ¿qué implica logísticamente esto? Sobre Exactamente. todo cuando hay hijos. Cuando no hay hijos es más, o sea, ya es más como el plan de uno no dejarse mamar gallo y no Sí. dejarse llevar, o sea, No dejarse tumbar, reclamar no lo dejarse que es de- tumbar, no dejarse tumbar. reclamar lo que es de uno y sin miedo y sin eso, pero cuando hay hijos la logística implica otra cosa. Listo, entonces, logística. Para mí, el consejo que yo le daría a alguien que está haciendo su plan, que ya tiene claras sus razones, que ya tiene clara que esta es la decisión que quiere hacer. Para mí lo clave es, hay un señor que se llama Maslow, a mí me enseñaron eso en la universidad. yo La no sé si pirámide les- de Maslow. La pirámide de Maslow. Eso fue súper útil para mí, ¿sí? Las Entonces, necesidades las más básicas. Lo primero más básico es dormir y comer. Uno organiza su dormida y su comida y la de sus hijos, ¿sí? Con eso cubierto, que es lo Pero mínimo. por eso pasa por ollas, por cubierta, Claro, o sea, pensar en exactamente, esas pensar cosas. en eso. No en solamente dónde- pasa por el mercado. No solamente es el lugar, no solamente Ajá. es el mercado, es todos esos elementos que se requieren. La luz, el agua, Una las silla ollas, para sentarse la a silla, comer. exactamente. Eso que se requiere para dormir y para comer. Ese es el nivel 1. El nivel 2 es el cuidado, ¿sí? Que tiene que ver con eso que está diciendo. ¿A dónde lo lleva la ruta? ¿A dónde lo trae? ¿Quién lo recoge? Sí, en mi caso, quien recibía o quien traía a mi hija del colegio era mi ex, con mi ex, gracias a Dios no tuve hijas, era mi ex, y entonces me tocó organizar alternativas de cuidado para cuando yo llegaba. También cuidados para uno, ¿no? ¿Cuál es el cuidado que estoy necesitando? El tercer nivel es la comunicación. Y espere, porque con el cuidado para uno, paréntesis, y uno también tiene que estar preparado para eso. Justamente lo económico repercute en ese cuidado También, para uno. también. Uno en esas cosas que daba por hecho, a mí me pasó. Yo estaba acostumbrada a comprarme unas cremas, unos jabones, Sí. unos maquillajes, unas cosas. El masaje. Y el masaje, las uñas, la cosa. Y luego llega un punto en el que uno dice... Bueno, o es el mercado o es la yo irme a crema. cortar el pelo o comprarme Sí. la crema. Yo en estos días estaba mirando en internet y me salió y yo decía, pucha, todas estas vainas que yo compraba. Claro. Yo en la oficina compraba unos regalos de una marca que no le voy a decir, o sea, ¿me entiende? La vida Cambia brutalmente. radicalmente. Lo que nadie se imagina es que uno hace esos cambios, los negocia tan fácil. O sea, si esto vale mi tranquilidad. Con uno mismo. Sí, con si uno esto vale mismo. mi tranquilidad, listo. Es distinto Sí. con los hijos. Bueno, lo siguiente es comunicar a los hijos y a los demás. Y lo último es como la realización, ¿no? Ya son esas cosas que son como vivir mi propósito. Ya la expansión de... Exactamente. Entonces, ordénense. A mí eso me sirvió siempre mucho para tratar como de ordenar cuáles eran mis prioridades y que tenía que organizar primero en lo logístico. Excel es el mejor amigo. Tiene unas plantillas de presupuesto súper buenas. O sea, uno solamente tiene que cambiarle el título, pero ya se la da predeterminada. Eso a mí me ayudó en los 2 divorcios un montón para organizarme, sobre todo en el primero, en donde si yo me comía una pizza de más, caminaba una pizza de más porque no tenía para pagar el metro. No, pero y hay una recomendación porque no todo el mundo, y es mi caso, es tan ordenado a pesar de las plantillas de Excel. No es solamente como ir registrando los gastos que uno va teniendo, sino hacer como esa proyección de gastos. Correcto. Para uno irse organizando. Entonces, hay gastos que son adicionales en meses, vainas que uno tiene que pagar, impuestos, la matrícula del niño, sí. Exacto, cosas así que Si desequilibran, exacto, si hay una gotera. el impuesto del carro, las cosas así. Exacto, ir como previendo, no solamente ir registrando, y lo digo porque ese es mi caso, no solamente ir registrando mes a mes cómo se comportan las finanzas, sino ir sabiendo, bueno, entonces el mes entrante, más allá de estos gastos básicos que tengo, ¿qué extra puede venir? Y hay uno extra importante que se conecta con logístico también es el abogado. O sea, este momento de caos es el momento. Es más, si todavía no estás en ese momento de caos, si estás un poquito antes en la decisión, abogado payer. O sea, el abogado es payer. El abogado es una persona o la abogada es la persona clave que te va a dar también muchos elementos para saber qué decisión tomar y cómo tomarla. Pero también esa decisión es, o sea, digamos, ahí también consejo no pedido. El abogado
al jugar un rol tan determinante en lo que viene, tiene que ser una persona con la que uno se sienta cómodo y que o sea, que de alguna manera lo entienda y lo abrace a y uno en ese proceso. La situación, no todos los divorcios son iguales. ¿Sabe a mí qué me pasó? Primero nos reunimos con una persona que claramente no entendió lo que estábamos buscando. Y en ese momento, yo me acuerdo tanto, eso fue como una cosa tan chocante para mí, tan desesperanzante en ese momento, tan desesperanzadora en ese momento, porque nos sentamos con esa persona y esa persona empezó súper agresiva de una. Es que, miren, esto no sé qué, y la ley colombiana lo que determina es esto, y según la ley colombiana, ese cuento de la custodia compartida, eso no va. Un juez no me va a aceptar eso, entonces alguien tiene que tener la custodia. Y de algo, o sea, en medio de lo caótico que ha sido, algo que debo reconocer en el marco de mi divorcio es que eso era un punto, una línea roja que ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Y era un acuerdo fundamental para poder avanzar. Los dos somos papás, los dos tenemos derecho y nada. Entonces el abogado tiene que entender, esa era nuestra posición en ese momento. Puede haber otras posiciones, pero el abogado juega un rol no solamente para ayudarle a uno a lograr alcanzar, digamos, desde el punto de vista legal, lo que uno necesita, sino que también tiene que entender profundamente el momento por el que uno está pasando, no instrumentalizarlo a uno ni al proceso y entender exactamente qué es lo que uno quiere ayudarlo a alcanzarlo. Y no ofrecer salidas fáciles que no son fáciles. De acuerdo. Yo conozco un caso, otra vez aquí, María y Pablo. María y Pablo se divorciaron, ¿sí? Y María y Pablo tenían un apartamento en común. Decidieron dejar ese apartamento en común y el acuerdo dice que es exclusivo para el uso exclusivo de los hijos. ¿Sí? Pablo se fue a vivir a otra parte, María quedó con la custodia de los hijos, entonces por ende María vive en la propiedad que se dejó para uso exclusivo de los hijos. María, pues bien, o sea, como todos tenemos derecho, organizó nuevamente su vida, se casó y hoy en día se casó con Pedro. ¿Sí? Pedro vive ahora María, Pedro y Pablo. Ahora Pedro vive en el apartamento que es de uso exclusivo de los hijos porque de alguna forma como se pensó que era la salida más fácil, no se anticiparon ese tipo de situaciones. Pedro vive en el apartamento de uso exclusivo de los hijos, come en los platos de que también son copropiedad de Pablo, duerme en la cama que es copropiedad de Pablo, se sienta en el sofá que es copropiedad de Pablo, lo cual constituye, digamos, más allá del abuso de los hijos, más allá de lo que esto implica, digamos, del abuso de la propiedad de Pablo, el tema es, esto abre todo un capítulo de restricciones legales, de temas legales, que están ahora viendo, porque precisamente se buscó como una salida fácil, ¿no? Y esa salida fácil no tuvo los dos elementos que usted menciona, ¿no? Ni anticipar un futuro, ni determinar desde ahí, pasar, digamos, por el proceso en ese momento de ordenar la tarea y de hacer bien la tarea y hacerla completa, se dejó incompleta y eso está llevando ahorita más líos. No, y de acuerdo, sí. Entonces tenemos ya elementos económicos, elementos logísticos y elementos emocionales. Ya usted y dijo, los emocionales terapia. son fundamentales. O sea, la terapia y uno necesita mucho apoyo y desarrollar muchas herramientas que le permitan a uno transitar lo que decía usted, no solo organizar, poder observar con calma todas las emociones que uno está viviendo y poder, digamos, ya operativa y logísticamente organizarse mejor, sino también juepucha porque uno necesita no estar solo y tener ese soporte como mucho más emocional para poder llevar esos temas. Y dos cosas que yo quiero decir sobre ese momento, o sea, sobre el apoyo o el caos emocional. En medio de este caos también surgen cosas muy bonitas. Ese es un momento en medio de toda esta tormenta surgen cosas hermosas. Por ejemplo, una cosa hermosa que surgió ahí que nadie me dijo fue empezar a desarrollar mi relación uno a uno con mi hija. Fue empezar a tener esa conexión entre nosotras y eso ha sido, digamos, de los regalos hermosos que me ha dejado ese momento. Otra cosa hermosa que la vamos a hablar en el próximo capítulo, esa red de apoyo, esa sensación de uno sentirse soportado, son cosas hermosas que surgen de ahí. Y lo último que quiero decir de ese proceso, de ese momento de caos, es un momento difícil de por sí. El divorcio no es fácil, pero lo que lo hace realmente difícil es la calidad de las personas involucradas, ¿sí? Las personas cuando tienen, digamos, una conciencia alta y una ética sólida, puede haber sido la ruptura más fea,
Sí, puede haber habido cachos, lo que usted quiera. Pero si las personas están a la altura, se puede tener un divorcio decente. Si las dos personas no están a la altura, solo una o ninguna de las dos, esto se vuelve tenaz, se vuelve un proceso más difícil y necesariamente difícil. Pero ahí también como no desesperarse por eso, porque no todo uno lo puede controlar, ¿no? Exacto. Entonces, lo que uno puede controlar, que es uno mismo, las emociones de uno mismo y la manera en la que uno aborda esto es suficiente. Así, del otro lado haya algo con lo que uno ni se imagina que se iba a enfrentar, mientras uno mismo lo asuma con madurez emocional, con ética, con responsabilidad. Y cuando hay hijos, sabiendo que uno está poniendo a los hijos por encima de todo, el bienestar de los hijos por encima de todo, pues puede uno tener la tranquilidad y navegar esas aguas turbias también desde esa perspectiva y pensar en que ese es como el ancla que le está dando uno también a los hijos. Lo hablaremos seguramente más en detalle después para andar con esto. Bueno, entonces, esto es el caos. Ahora, en los próximos capítulos nos vamos a mover a uno cómo navega ese caos. El siguiente capítulo se va a tratar precisamente de la red de apoyo. Ya hoy mencionamos algunos elementos de esa red, pero van a ser construirla de manera consciente y de manera proactiva. Es súper importante para que esto sea un poquito más fácil de lo que puede llegar a ser. Lina, ¿qué se diría a usted misma hoy sin límites ni vergüenza a la Lina de hace 3 años? Que aunque uno no sepa por dónde empezar ya es algo. Es un acto de valentía grandísimo y nada más tomar el paso y arrancar es importante. Hay que pensar mientras uno toma ese paso o mientras uno toma esa decisión en todo lo que estábamos hablando ahorita. Hay unas implicaciones grandes, importantes que uno tiene que considerar para poder asumirlas con mayor facilidad, aunque no es fácil claramente. Yo a la Paula sobre todo a la de hace 15 años, le diría que no hay mal que dure 100 años y que, como dice la gran filósofa Shakira, con lo menos piensas sale el sol. Y que además creo que son periodos que uno debe aprovechar. Aquí, o sea, en eso ha sido una distancia, un abismo en los divorcios de las dos. Yo me he divorciado al ritmo de Shakira, Lina no. Pero lo otro es que esos periodos de caos y de prueba son los periodos en que uno más crece y más descubre de lo que uno es capaz. Entonces hay que aprovecharlos. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado hoy. Esperamos que les haya gustado hasta ahora y que nos sigan acompañando en los próximos capítulos. Chao. Chao. Versión 2.0, sin límites ni vergüenza, es un podcast producido por Karen Rojas y Diego Fero. Realización audiovisual y postproducción de Desde Cero. Si te conectaste o te identificaste con este episodio, nos encantaría leerte en los comentarios o en nuestras redes sociales. Recomiéndalo, compártelo y ayúdanos a que crezca esta comunidad de escucha y compañía. Nos escuchamos en el próximo episodio.